Enciendan sus cámaras. Buen día. Ariani Ivonne Tapia. Willy Arce. Alcira Arce. Alison Beltrán. Daniel Bertón. Noemí Callejas. Presente, listen. Clara Isabel Castillo. Harrison Willy Coronado. Presente, listen. Mayori Cuellar. Tienen que acceder todos ustedes, al perfil y actualizar sus datos. Tienen que poner su número de teléfono. Neda Durán. Buen día, listen, presente. Ya debe actualizar sus datos. Reni Guzmán. Presente, listen. Igual tiene que actualizar. Carla Fabiola Guzmán. Guillermo Hinojosa. Presente. Dayana Guarachi. Presente, licenciado. Jacqueline León. Presente, listen, buenos días. Buen día. Landy Vanitza Montaño. Presente, listen. Vanessa Moreno. David Ortuño. Zulema Padilla. Presente, listen, buen día. Buen día. Tiene que actualizar sus datos, su correo y su teléfono, ¿ya? Israel Parada. Presente. También tiene que actualizar. Luis Daniel Pereira. Patricia Pereira. Linda Quispe. Yolanda Rivera. Manfredo Rivero. Stephanie Rodríguez. Presente, licenciado. Buen día. Buen día. Dayana Rodríguez. Grecia Rojas. Jennifer Sánchez. Annalise Sardán. Henry Serrano. Daniela Tupa. Presente, listen, buenos días. Buen día, debe actualizar sus datos. Daniela Vaca. Veroan Vargas. Carlos Esteban Villegas. Graciela Villegas. Presente. Va a actualizar sus datos. Yerko Zambrana. Presente, listen. Buenos días, listen. Buen día. Muy bien. Ahora voy a tomar lista de grupo de producción.
Matías Aguilar. Marco Antonio Asturizaga. Ervin Aica. Presente, Lice. Buen día. Buen día. Actualice sus datos. Danay Benalcázar. Presente, ingeniero. Ya. Luis Fernando Buceta. Presente, licenciado. Ya actualice sus datos. Liz Yesenia Cáceres. Jacqueline Condori. Presente, licenciado. Ronald Delgadillo. ¿Dónde está Delgadillo? Que no lo veo. Ya. Sebastián Iraipi. Buenos días, licenciados presentes. Ya, buen día. Freddy Lizarazu. Miguel Ángel Machuca. Presente. Ariadne Paredes. Presente, Lisa. Rodrigo Sandoval. Laura Pamela Ugarte. Luis Fernando Vargas. Presente, licenciado. Ya. Actualicen los datos, los que no están actualizados. En este momento, a ver, entren a su perfil de aula virtual. Y tienen que ir a opciones para poner el número de teléfono, ¿ya? Licenciado, buen día. Creo que ingresé de última. ¿Será que me puede tomar en cuenta en la asistencia, por favor? ¿Qué pasó? Que recién nomás mientras tomaba la lista de la clase. ¿Será que me puede tomar en cuenta en la asistencia, por favor? Ya me hace recuerdo al final. Ya, gracias. Actualicen sus datos. Noemi Callejas ha actualizado sus datos. Coronado. Durán.
Listen, no me sale para colocar el número de celular. ¿Cómo que no le sale? Tiene que ir a opciones. Entre a opciones y ahí le sale. Muy bien. Para la próxima clase tiene que tenerlo actualizado ya. Bien, ¿cómo le ha estado yendo en su trabajo que tiene que presentar el día martes sobre Canvas? ¿Tiene alguna duda? ¿O algunas preguntas? Beltrán, ¿qué ha hecho? ¿Está ahí Beltrán? Sí. Ah, perdón, Listen, estaba apagado el micrófono. No, Listen, todavía no lo hice, pero ya revisé el video y como usted había mencionado, no son 9 preguntas en una hoja que hay que plasmar sobre alguna idea de negocio. Son 9 elementos, ¿no? Bueno, vayan trabajando en eso para que la próxima clase, que es el día martes, puedan presentar. Disculpe, licenciado. ¿Sí? De mi persona, esta sería mi primera clase recién, así que no tengo mucho conocimiento sobre el trabajo que tenemos que hacer. Tiene que, ya, tiene que entrar a su aula virtual y ver lo que es Canvas, el modelo Canvas, el video.
Y de ahí tiene que plantear, desarrollar con ese modelo, ya sea una idea de negocios o de algún negocio que ya está en funcionamiento para explicar cómo funciona en base a ese modelo. Está bien, licenciado. Y ese trabajo se realizará de manera grupal, ¿no? No individual, Ah, ya. Está bien. Muchas gracias, licenciado. ya. Muy bien. Quiero explicarles algunas reglas para poder construir las definiciones. Les había explicado en la clase anterior, que los conceptos, las definiciones se construyen, ¿no? Entonces, esas construcciones obedecen a una estructura. Entonces, cualquier palabra puede definirse si se tiene, si se tiene claro cuáles son la estructura, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo quiero que ustedes empiezan a construir sus propias definiciones acerca de cualquier palabra que hay que definir. En primer lugar, existe lo que se llaman las ideas claves. Entonces, en cualquier palabra existe una idea clave o unas palabras que contienen las ideas claves y que no comparte con otras palabras. Por ejemplo, si yo quiero definir la palabra silla, esta palabra tiene un significado, hay un significado particular de este objeto que no comparte, por ejemplo, con mesa. Hay aspectos que comparte y hay aspectos que no comparte. La parte que no comparte, que es característica de la definición, esas son las ideas claves. ¿Está bien? Son las que no comparte con otras y que representan sus atributos particulares. Entonces, para cada palabra es importante poder identificar cuál es ese atributo particular que no comparte con otras. Si comparte, significa de que no sirve para definir a ese objeto. Seguramente comparte en términos de grupo o de familia, ¿no? Luego, utilizar las palabras precisas, no ambiguas. Debe ser conciso en su redacción, es decir, no dar muchas vueltas y lo más concreto posible. Y no debe ser circular. En otras palabras, es lo que se llama el loop, ¿no? No generar esa situación, que significa tratar de definir una palabra con la misma palabra, ¿no? No se puede decir qué es una silla. La silla es un objeto o una silla, o sea, no puede decir referirse a lo mismo, ¿no? Entonces, estos son algunos aspectos que hay que tomar en cuenta o tener en cuenta para poder definir cualquier palabra. ¿Con qué fin? Con la finalidad de que ustedes empiecen a comprender el significado de las palabras. Por ejemplo, ustedes seguramente han aprendido de diferentes maneras muchos conceptos y definiciones. Entonces, en muchos casos han aprendido o han memorizado las definiciones de otros autores, de algún autor de algún libro o de algunas personas, pero no son sus propias definiciones acerca de esa palabra, ¿no? Entonces, eso es algo que quiero que ustedes empiecen a desarrollar, esa capacidad que es utilizando la capacidad de pensar, que es la capacidad más importante que ustedes deben
desarrollar en la universidad. Entonces, ya un concepto, una definición, ya no debe ser algo memorizado, sino de que ustedes tienen que tener la capacidad de construir las definiciones. Eso no significa que ustedes van a inventarse alguna definición que está fuera de todo lo definido hasta ahora, sino ustedes solamente van a definir comprendiendo, es decir, por qué definen de esa manera, y es porque ustedes tienen una comprensión, por ejemplo, de cuál es la idea clave, ¿no? Bien, vamos a ver la estructura en cuanto a la definición de palabras. La estructura son componentes que forman parte de un todo, ¿no? Entonces, en primer lugar, lo que hay que identificar de las palabras que se quiere definir es a qué familia o grupo pertenece, que es el punto de partida dentro de la definición, ¿no? Entonces, ese punto de partida, por ejemplo, si seguimos con la palabra silla, ¿cuál es el punto de partida que se les ocurre a ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Mueble? Ya, entonces puede ser, es un mueble, ¿no? Entonces, estamos partiendo de las clasificaciones de los objetos y estamos partiendo de un mueble. Bien, luego dice características propias o atributos particulares, ¿no? Descripción del atributo particular, que son ideas claves. Entonces, ¿cuál es el atributo particular que los diferencia de otros muebles? ¿Mm? Que sirve para sentarse. Ya. Por ejemplo, aquí en complementos, aquí dice para qué sirve, ¿no es cierto? Entonces aquí podemos poner que sirve, que es para sentarse. Pero hay otros muebles que sirven para sentarse, ¿no? Por ejemplo, el sillón o un banco, o incluso lo que le dice toco, ¿no? Todo eso sirve para sentarse. ¿Sí o no? ¿Cuál es la característica de la silla? Que se diferencia, por ejemplo, de un banco, un sillón o toco. ¿Sería la forma del objeto? Sí, puede ser. Pueden describir la forma, ¿no? Que en ese caso sería su atributo particular. Una También silla puede ser que es individual. Ajá, muy bien. Porque si son ya para varias personas, ¿cómo se llama? Banco. Ya, puede llamarse banco, ¿no es cierto? Entonces, esas características propias son las que tienen que ser. Es un mueble, ¿no? Y pueden decir cuya forma es, no sé, cuadrada o rectangular. Generalmente tiene formas cuadradas, ¿no? Y tiene respaldar. Que son individuales, ¿no? Muebles individuales. Y que sirve para sentarse, ¿no? Entonces ahí ustedes ya están construyendo una definición de una palabra. No necesitan memorizar, solamente necesitan saber cómo está estructurado. Es decir, 1
por dónde partimos, que es el punto de partida, la familia o grupo. 2, cuál es la característica que lo diferencia del resto. Y 3, cuál es el complemento, que generalmente es para qué sirve, ¿no? De esta manera se puede definir cosas tangibles como cosas intangibles. Por ejemplo, ustedes van a ser administradores. Entonces si se les pregunta ¿qué es administración? Ustedes van a poder definir qué es administración. Ustedes están en el 9º semestre, ¿o cómo es? 7º semestre. Y los que están en ingeniería de sistemas pueden definir, por ejemplo, qué es un sistema, ¿no? Entonces, por ejemplo, en cuanto a administración, ¿cómo definirían? ¿Con qué partirían? ¿Cuál es su punto de partida? A ver, jóvenes. Bueno, ¿por qué están callados? A ver, jóvenes. Dicen, en ese aspecto, bueno, leyendo varias bibliografías, bueno, no se llega a concordar específicamente de su punto de partida. Puede ser que sea de una parte de las ciencias económicas o en algunos libros se menciona que la administración podría ser una tecnología. Bueno, ¿y qué es lo que piensa usted? Independientemente de qué digan los demás. Según estas definiciones, creo que estoy más acorde con lo que sería una tecnología, ¿no? Porque va a utilizar, va a permitir llegar a un conocimiento científico, ¿no? Va a utilizar técnicas, va a utilizar conocimiento teórico, va a utilizar arte, va a utilizar también lo que es el conocimiento científico para poder llegar a tratar un tema particular, porque cada empresa tendría una característica particular, ¿no? Bueno, hasta ahora lo que ha dicho no ha definido nada. Porque eso puede ser cualquier otra ciencia, ¿no es cierto? Si es que dice que es ciencia o técnica, ¿no? A ver, por eso le estoy explicando la estructura. Las definiciones de otros autores, no estoy diciendo que no sea importante. Los 100 autores pueden definir de 100 maneras. Lo que ustedes tienen que saber es definir, o sea, identificar cuáles son las ideas claves, en base a la estructura, definir. Y si esa definición coincide con las de algún autor, está bien, pero es una definición que ustedes están seguros de que eso es así porque tienen su sustento. Entonces, si ustedes leen 10 libros de diferentes autores sobre el mismo tema, cada autor va a definir de diferentes maneras. Entonces, no se trata de
tratar de memorizar las 10 definiciones. Lo que ustedes tienen que saber hacer es saber estructurar sus propias definiciones. Obviamente esas definiciones no se inventan, porque tampoco vamos a inventar la rueda. Lo que ustedes tienen que hacer es identificar las definiciones en cada palabra, las características propias. Esas características propias o atributos particulares es el centro de esa definición. Entonces no puede faltar. Entonces de esa manera se va construyendo sobre cualquier palabra, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es estrategia? Ustedes utilizan la palabra estrategia. ¿Qué es estrategia? Entonces ustedes tienen que saber definir en base a por dónde comienzo, familia o grupo, cuáles son sus características propias de la estrategia y para qué sirve. Ahora, cuando ustedes empiecen a leer diferentes definiciones de autores, entonces ustedes lo que tienen que hacer es identificar, a ver por dónde parte la definición y cuáles son las características propias. ¿Por qué? Porque hay definiciones de diferentes autores. Entonces cada autor, de acuerdo a su comprensión, define las palabras. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que empezar a identificar. Bien, entrando a lo que es el tema, dice, a ver, el autor en este caso, Kotler y Armstrong, del libro de Fundamentos de Marketing. Esta es la definición que ellos realizan acerca de qué es marketing, ¿no? Dice, es el proceso de construir relaciones rentables con los clientes mediante la creación de valor para los mismos y captar valor en reciprocidad. Entonces, hasta aquí es la primera definición, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto de partida en esta definición? ¿Qué dicen ustedes? El proceso. Muy bien. Entonces, aquí el punto de partida es el proceso. Entonces lo define como un proceso. Entonces, hasta llegar a definir la palabra, en este caso el marketing, se puede iniciar de diferentes lugares, ¿no es cierto? De algo muy general en este caso, a lo particular, que en este caso es la palabra marketing. Mientras más cerca de aquí empecemos la definición, si se comienza por acá, entonces la definición es corta. Mientras más de manera general la empecemos a definir, esta definición de esta palabra va a necesitar más explicaciones y es más larga, ¿no? Bueno, para mi gusto, esta definición de marketing es un poco larga, pero ¿cuáles son las ideas claves que contienen o las características particulares de esta definición? Bueno, esto que está en otros colores, ¿no?
en rojo, por ejemplo, dice de construir relaciones rentables. ¿Con quiénes? Con los clientes. Mediante la creación de valor. Para ambos y captar valor en reciprocidad, ¿no? Entonces, lo que está diciendo aquí, en resumen, es el proceso de construir relaciones para intercambiar valor, ¿no? Y que sea rentable. Entonces, para decir eso es lo que está utilizando esta redacción, ¿no? Una de las reglas de la redacción tiene que ser concisa o algo concreto, ¿no? Y esta es la otra definición complementaria que dice es la gestión de relaciones redituables o rentables con los clientes, ¿no? Entonces, al final del marketing lo que tiene que hacer es que las relaciones de empresa con los clientes que sea rentable. Y para que sea rentable tiene que haber transacciones. Y para que continúe habiendo transacciones, los servicios y los productos tienen que ser buenos, ¿no? Entonces, ¿dónde comienza dónde parte? ¿Desde dónde parte la definición? Si es aquí, o si es acá, o si es en este lugar, ¿no es cierto? Eso depende ya de cada uno, de quien quiera definir, ¿no? Pero mientras más cerca acá del final, más a la derecha esté, podamos iniciar la definición, esta definición va a ser corta. Bien, entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que empezar a identificar de las definiciones para poder ya después no tener que estar recordando a ver de memoria o tratando de aprender de memoria una definición, sino identificar cuáles son las ideas claves, ¿no? En esta definición de Kotler y Armstrong, lo que está centrado es en el valor, ¿no? Es decir, recibir y entregar valor. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta para poder construir las definiciones, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Qué puedo hacer si una definición necesariamente tiene que ser como muy específica? No podemos ser no podemos acortar mucho. A ver, ¿cómo es eso? ¿Muy específica o digamos, si no puede ser tan específica, si no tiene que ser bastante general? ¿Cómo la cortamos sin perder, digamos, el valor o el contenido original que quiere dar? Ajá. Bueno, dentro de todo esa, no sé, características que quieran identificar o requiera para definir, existe el número mínimo. Entonces, ustedes siempre tienen que optar por lo mínimo si quieren acortar. Ahora, si ustedes quieren explayarse con las definiciones, eso ya es a gusto de cada uno. Si ustedes quieren hacerlo una definición de una página, lo hacen. Pero ¿para qué ustedes definen algo? Es para tener claro, para comprender mejor y hacer uso adecuado de esa palabra. Porque si ustedes no tienen claro el significado de una palabra, tampoco van a poder utilizar de manera precisa. Entonces,
si es muy, por decir, es muy complejo definir una palabra, entonces, no sé, tal vez esa palabra no tiene tan clara cuáles son sus atributos diferenciadores, ¿no? Es decir, que sean particulares, qué es lo que los diferencia del resto, ¿no? Entonces, de repente por ahí pueden ser sinónimos, ¿no? Pero aún los sinónimos tienen forma de explicarse. Ahora, si ustedes, bueno, lo que yo recomiendo es de que ustedes consulten siempre el diccionario de la Real Academia Española, porque eso es un referente, ¿no? Obviamente hay palabras que no están definidas ahí apropiadamente, porque son palabras muy especializadas y que en ciertos campos se utilizan de una manera y en otros campos se utilizan con otro significado. Por ser, puede ser palabras o términos técnicos, ¿no? Pero aún así se puede definir adecuadamente. Así que lo que yo aquí le estoy explicando es cómo ustedes pueden construir definiciones para que ustedes comprendan cómo está constituida una definición, ¿no? Ustedes pueden poner una idea, o sea, mínimo una idea. Y lo ideal es una sola idea. Pero si con una sola idea no se puede, o palabra no se puede definir, entonces tienen que ir adicionando más ideas claves, ¿no? Para diferenciar del resto, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta? Lo que yo les sugiero es lo siguiente, o lo que yo les voy a pedir como trabajo, es de que ustedes armen su glosario de términos. Y ahí ustedes, en base a esta estructura, empiezan a elaborar sus definiciones en base a esta estructura, ¿no? Familia o grupo, cuáles son las características particulares o propias y cuál es el complemento. ¿Para qué sirve o incluso de qué formas o qué formas tiene o de qué está compuesto, ¿no? Bien, aquí por ejemplo tenemos la definición de marketing estratégico. ¿Qué es marketing estratégico? Dice, es una metodología. Entonces lo define dentro del grupo o de la familia de que son métodos o metodología. ¿De qué? De análisis. ¿Qué pretende o que está relacionado con conocimiento de las necesidades del consumidor? La estimación del potencial de la empresa y de la competencia para alcanzar una ventaja competitiva sostenible en el tiempo y defendible frente a estas. Entonces, el punto de partida dice que es una metodología o un método, ¿no? Este es el punto de partida. ¿Cuáles son sus atributos? ¿No? Que en este caso es para conocer, que se utiliza para conocer
las necesidades de los clientes. ¿Y de qué más? También el potencial de la empresa. Y para conocer a la competencia. ¿Y con qué fin? Para lograr una ventaja competitiva. ¿No? Eso es lo que está diciendo. Entonces, el punto de partida es una metodología. ¿Y cuáles son sus atributos particulares? Dice, para conocer las necesidades de los clientes, en este caso clientes, ver el potencial de la empresa y conocer qué hace la competencia, ¿para qué? Para lograr ventaja competitiva. Entonces, esto sería el complemento. Y estos serían las tres ideas, ¿no? Que forman el centro de la definición. Entonces, ustedes no necesitan memorizar palabra por palabra. Solamente lo que ustedes tienen que saber es por dónde se parte, qué hace, o sea, cuáles son sus características, clientes, su empresa y competencia. ¿Y para qué? Para desarrollar una ventaja competitiva. Entonces, eso ya está la estructura. ¿Tienen alguna pregunta o comentarios que quieran hacer? De esta manera ustedes empiezan a comprender una definición, cómo está construida, y ustedes van a poder, ya recordando solamente esto, por dónde comienza, en qué familia está. Hay que tomar en cuenta a los clientes, empresa y la competencia para una ventaja competitiva. Entonces eso ya ustedes, ¿qué otras palabras incluyen para hacer una definición? Asunto de ustedes. Pero en un examen o en una defensa, si el tribunal le pregunta, bueno, ¿qué es marketing estratégico? No van a estar ahí pensando a ver la definición de algún autor. Y muchas veces los nervios le traicionan en esas ocasiones, ¿no es cierto? Entonces, peor, no saben por dónde comenzar. Y con esto ustedes tienen que saber de que siempre se comienza por el punto de partida, que es el grupo familia. ¿A qué grupo o familia pertenece? ¿No? A ver, ¿qué les parece, jóvenes? Es bueno tener un concepto propio, una idea, uno mismo que tenga una idea para nuestro propio mejor entendimiento y de manera que posiblemente otras personas también lo entiendan. Bueno, ese es el objetivo, ¿no? De que ustedes comprendan y no aprendan de memoria una definición, sino de que ustedes comprendan cuál es el significado de esa palabra y luego si entienden la estructura, entonces ustedes van a poder definir de cualquier manera. Ustedes agarran estos elementos y ustedes pueden acomodar como quieran. ¿Por qué? Porque ya tienen la comprensión de la estructura. Pueden comenzar por último por donde quieran y decir lo mismo, ¿no? Obviamente ayuda en una mejor redacción
a una mejor redacción si comienza por la metodología. Pero por ahí se olvida de esto y dice, bueno, marketing estratégico sirve para lograr una ventaja competitiva frente a los competidores, ¿no? Considerando la potencialidad de la empresa y conociendo las necesidades de los clientes. Entonces lo definió al revés, pero se entiende. ¿Por qué? Porque uno tiene esa comprensión. Y después puede ser buena, es una metodología, ¿no? Entonces, esa habilidad, esa comprensión es lo que se quiere lograr cuando cuando se entiende la estructura o cómo está construida una definición. Y prácticamente ustedes ya les va a gustar empezar a definir palabras. Y van a tener esas palabras prácticamente dentro de su vocabulario, de poder utilizar adecuadamente y poder explicar a otras personas. Incluso se puede comparar, hacer, o sea, la diferenciación, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre estrategia y táctica? Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es una estrategia y qué es una táctica? ¿Qué es un objetivo y qué es una meta? ¿No? ¿Qué es eficacia? ¿Qué es eficiencia? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, todas esas comparaciones que necesitamos hacer en algún momento, solamente es posible si se tienen las ideas claras o las definiciones claras de cada una de esas palabras. No se puede comparar algo que no se comprende. ¿No? ¿Cuál es la característica, por ejemplo, específica de un objetivo y cuál es la característica específica de una meta que lo diferencia? ¿Cuál es la diferencia de un objetivo con una meta? ¿O es lo mismo? ¿No? O sea, son palabras que ustedes utilizan cotidianamente, pero que muchas veces uno no piensa en que si hay diferencia o no hay diferencias. Pero si nosotros hemos aprendido a poder definir las palabras a través de las estructuras, entonces sí vamos a notar que un objetivo es diferente a una meta, o una meta es diferente a un objetivo. Y que cada uno tiene sus propias características. Así como una silla, sabemos que una silla es diferente de un banco. O una silla es diferente de un sillón. ¿No es cierto? Pero a veces, cuando se le pregunta a ver qué es eficacia y qué es eficiencia, es como que, bueno, como que parece silla, pero como que puede ser también sillón, ¿no? Entonces, no es algo muy claro. ¿Por qué? Porque no se tienen las ideas claras de cuáles son las características particulares de cada uno. Bueno, por si acaso, para poder construir las definiciones, se necesita la capacidad de pensar, es decir, desarrollar la capacidad de pensar. Cuando se aprende de memoria un concepto, no se necesita la capacidad de pensar. Lo que se usa ahí es la memoria, no la capacidad de pensar o la capacidad de razonar, ¿no? Bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta?
Bueno, tenemos aquí lo que es el marketing operativo, que es otra definición de otra palabra. Dice, consiste en precisar las características del producto o servicio ofertado, seleccionar a los intermediarios a través de los cuales se ha de llegar al mercado, de fijar un precio adecuado y de especificar los medios de comunicación de los que se va a servir la empresa para dar a conocerlos y para poner de manifiesto sus cualidades distintivas. Bueno, para mi gusto, esta definición de Philip Kotler y Armstrong es larga, ¿no? Pero bueno, es un buen ejemplo para poder analizar. ¿Por dónde comienza? Aterriza en, o sea, comienza con un grupo o familia. No, empieza con el complemento. Uh-huh. Entonces aquí no parte del grupo o familia. No dice si es un proceso, si es una metodología o si es una técnica. No dice nada, ¿no? Lo que está yendo a explicar qué hace, ¿no? Entonces dice precisa. Como le expliqué anteriormente, uno puede empezar a definir de atrás para adelante si es que tiene la comprensión de la estructura, ¿no? Pero bueno, veamos. Entonces, ¿qué es lo que lo diferencia de, por ejemplo, marketing estratégico? Porque ya hemos definido lo que es marketing estratégico. Ahora este es marketing operativo. Entonces, el operativo, ¿de qué se trata esto? En base a esto. ¿En qué consistía el marketing estratégico? A ver, ¿recuerda? ¿Qué hacía? En conocer lo que son las necesidades del consumidor. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa analiza? La potencia de la empresa. El potencial de la empresa ahí. El estudio de la evolución de los mercados en un tiempo extenso. Uh-huh. Sí, puede ser. Pero al decir mercado, ¿de qué estamos refiriéndonos? A los consumidores. A los consumidores. Y en el mercado confluyen la demanda y la oferta, ¿no es cierto? Entonces, si decimos consumidores o clientes, estamos hablando de la demanda. ¿Y qué hay de la oferta? Que son los competidores, ¿no es cierto? Sí, ambos deben tomarse en cuenta. Así es. Bien. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia con el marketing operativo? El marketing operativo y con el marketing estratégico. El marketing estratégico se centra en lo que es el estudio de lo que es el mercado, la oferta y la demanda, mientras que el marketing operativo se centra en el producto. ¿Solamente en el producto? ¿Qué más dice ahí? O servicio. O servicio. ¿Qué servicios? Claro, aquí dice, ¿no? El producto o servicio. ¿Qué más? Además de los canales necesarios para llegar al mercado, ¿no? Ya, que son los intermediarios. ¿Qué más? El precio. Muy bien. ¿Qué más? Sería lo que es las 4P, ¿no? Precio, plaza. Muy bien. Promoción. Entonces,
El marketing operativo se refiere a las 4P. Producto, precio, plaza y promoción. Que comunicación es promoción. Entonces, cuando tengamos que diferenciar entre lo que es marketing estratégico y marketing operativo, ¿de qué se ocupa el marketing estratégico y de qué se ocupa marketing operativo? El marketing estratégico se ocupa de analizar y conocer las necesidades del mercado, o sea, las necesidades de los consumidores, y también qué hace la competencia y cuáles son las potencialidades de la empresa para lograr ventaja competitiva. Y el marketing operativo se refiere a las 4P. Ahora, ¿qué son las 4P? Es la única manera de que la empresa pueda entregar valor a los clientes. O sea, no hay forma de llegar a los clientes sin la 4P. Todo quedaría en análisis y todo quedaría en planes si es que la empresa no aterriza en las 4P. Y en las 4P, es decir, si no tiene un producto, ¿qué va a ofrecer al cliente? Un producto o servicio. Si no tiene canales de distribución, ¿cómo va a llevar ese producto a los clientes? Si no se fija un precio, ¿cómo va a intercambiar el producto? Y si no se publicita, o si no se promociona, o no se da a conocer el producto, ¿cómo van a ser demandados esos productos? ¿No? Entonces, el marketing operativo es la ejecución de todos los planes que se desarrollan, pero de manera más concreta. O sea, si no hay 4P, si no se concretiza, entonces la empresa no va a poder tampoco satisfacer ninguna necesidad. Ni satisfacer la necesidad de la empresa, que es de generar, recibir valor, que es el beneficio también. Por si acaso, cuando hablen o escuchen de un valor, de la palabra valor, de entregar valor o recibir valor, esto está relacionado con beneficio o utilidad. O sea, cuando decimos entregar valor al cliente, estamos hablando de qué beneficios o qué utilidades estamos entregando a través del producto. Es decir, qué cosas que sean útiles para el cliente. Y cuando decimos recibir valor, estamos diciendo cuál es el beneficio que la empresa recibe al entregar un producto, ¿no? Entonces, cuando dice entregar o recibir valor, aquí en definición de marketing, dice, ¿no? Creación de valor, captar valor, está hablando de, en este caso, creación de valor o beneficios, algo que valore el cliente, y captar valor significa valor que en términos de beneficio también para la empresa, ¿no? Bien, entonces si nosotros conocemos cómo está estructurada una definición y cuáles son las características particulares o ideas claves, entonces fácilmente nosotros vamos a poder comparar entre una palabra y otra palabra y vamos a poder diferenciar, decir en qué es diferente, ¿no? Por ejemplo, otra diferencia entre marketing estratégico y marketing operativo es de que marketing estratégico es un proceso previo y el marketing operativo es cuando se implementa en el mercado, que es el campo de batalla, donde ahí la empresa compite no con necesariamente el nombre de la empresa, sino con el producto en sí, un producto particular. Y el producto particular tiene que ser capaz de satisfacer las necesidades específicas del cliente. Más o menos como que un producto se lanza al mercado
ya ese producto es el que tiene que venderse solo, en otras palabras, o defenderse solo. Si el producto es malo, aunque la empresa publicite o incluso aunque la empresa sea de renombre, si el producto es malo, entonces no va a tener posibilidad de éxito. ¿Por qué? Porque en el mercado va a haber otras opciones u otras alternativas que el cliente puede elegir. Bien. ¿Alguna pregunta o comentarios? Bueno, ¿alguien quiere hacer un repaso de lo que entendió? ¿De qué conocimiento nuevo ha adquirido ahora? ¿O no aprendió nada? Una de las cosas que yo quiero que ustedes hagan es apuntar o anotar en cada clase qué cosas nuevas han aprendido o qué conceptos nuevos o qué ideas han sido aclaradas o qué dudas. ¿Por qué? Porque eso va a quedar como un aprendizaje para ustedes. Para que no sea algo que ustedes digan, esto es algo nuevo, pero después se olvidan, ¿no? Entonces, si ustedes ponen ahí descubrimiento nuevo o aprendizaje nuevo de hoy día, entonces ustedes van a poder ir creciendo en términos de conocimientos nuevos, ¿no? O incluso no solamente un conocimiento teórico, sino también a veces técnicas, ¿no? Se aprenden también técnicas. Bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta? Bueno, por si acaso, en la clase anterior les he explicado el programa analítico y las reglas. Y una de las obligaciones que ustedes tienen es preguntar, no quedarse con las dudas, ¿no? Por si acaso. Listen, una consulta. Aquí en esta definición, ¿cuál sería la familia a la que pertenece? Bueno, ya habíamos visto de que no hace referencia a la familia. Entonces, una definición no puede contar con uno de los 3 elementos que mencionamos. Lo único que no debe faltar es la característica particular. Lo demás son prescindibles. Pero si quiere hacer una definición adecuada, entonces lo ideal es que tenga esos 3 componentes, ¿no? Pero como les expliqué, si uno ya sabe la estructura, puede definir de inicio para adelante o de atrás para adelante, ¿no? Pero si usted quiere poner aquí, identificar a algún grupo, ¿lo podría hacer?
le aumentaría. Pero como les dije, para mi gusto ya esta definición está larga, ¿no? Pero bueno, sirve como ejemplo. ¿En qué grupo pondría a ver esto? En marketing estratégico, ¿cuál fue su grupo o familia? Era una metodología. Lo puso como Metodología. metodología, ¿no? ¿Y el marketing operativo qué sería? Metodología igual. Claro, Técnica. puede ponerlo como metodología, como grupo o familia común, ¿no? O si ponen que es una técnica, también. Hay ciertas palabras que son muy, ¿cómo se llama? Que parece ser precisos, pero que son también generales. Es una palabra bastante, por ejemplo, útil en definir, es, por ejemplo, la palabra proceso. Cuando dicen es un proceso. ¿Y cuándo se considera un proceso? Cuando algo se debe desarrollar paso a paso, ¿no? Uno primero, después dos, el tres y así. Entonces, si hay que desarrollar primero el uno y después el dos y el tres, eso se llama proceso, ¿no? Entonces, muchas veces hay palabras que son bastante como que sirven como comodines, ¿no? Pero no porque sean cómodos, sino porque, bueno, ayuda a identificar cierta característica, ¿no? Pero si ustedes quieren ser más exquisitos en la definición, entonces un poquito de ejercicio mental para poder encontrar la palabra o el grupo o la familia adecuada, lo van a poder hacer, ¿no? Por ejemplo, como el caso de la silla, pueden comenzar, por ejemplo, por objeto. Es un objeto, pero eso es muy general. Cualquier cosa es un objeto, ¿no es cierto? Entonces, el grupo o familia más adecuada es un mueble, ¿no? Entonces, por ejemplo, si queremos definir una mesa, también podemos decir que es un mueble. Entonces, partimos de la misma familia que la silla. Pero si quedamos ahí, entonces es lo mismo. No estamos definiendo, en este caso, la silla. Entonces, para poder definir la silla, entonces tenemos que identificar cuáles son las características, ¿no? Entonces, el punto de partida puede ser común para muchos, como el caso de la silla y la mesa, ¿no? O cualquier otro mueble que querramos, en este caso, definir. Por eso es grupo o familia, ¿no? Porque hay varios, aglutina varias cosas, ¿no? Generalmente hay cierta, o sea, en las definiciones no se comienza, por ejemplo, diciendo es una cosa, ¿no? Porque cosa es todo y nada a la vez, ¿no? O sea, en términos de definiciones, esas palabras no ayudan a definir nada, es como perder tiempo y hacerlo cada vez más ambiguo si utilizan términos así que son muy generales, ¿no? Es una cosa, ¿qué cosa, no?
Bien, ¿alguna pregunta o comentarios? Bien. Bueno, ahora vamos a ver el proceso. En otras palabras, el marketing, ¿no? Si bien recuerden de que cuando se definió la palabra marketing, el grupo de partida fue proceso, ¿no? Cuando se definió el marketing estratégico, lo dijo que era lo ubicó Una como metodología. metodología. Y aquí en marketing operativo, los autores en este caso no pusieron nada. O sea, lo obviaron y fueron a explicar, ¿no? Entonces, seguramente lo ha hecho dentro de, como que el marketing estratégico está dentro de lo que es marketing y marketing operativo como que está dentro de eso y lo da como una, o sea, como parte, ¿no? Entonces da como sobreentendido que es un método y que es un proceso, ¿no? Bien, pero independientemente a esto es la comprensión de los autores, que obviamente estos autores que han escrito libros que son reconocidos mundialmente, ellos tienen mejor comprensión que muchos de nosotros en razón a que ellos han visto o tienen más experiencia y conocen mucho más del tema. Pero eso no significa de que lo que digan ellos es como que 100% o que es algo absoluto, ¿no? Lo que sí podemos decir es que representa su punto de vista de ellos o la comprensión de ellos y que esté más cercano a la realidad o a lo que es lo correcto, puede ser. Pero eso no significa de que nosotros no podamos o no tengamos la capacidad de tener nuestra propia definición. O sea, construir nuestra propia definición en base a lo que ellos o los otros autores ya han realizado, ¿no? Bien. Entonces aquí vamos a ver cuál es el proceso de marketing, ¿no? Primero, comprender el mercado, las necesidades y deseos de los clientes. Entonces, primero es comprender el mercado, es decir, quiénes son nuestros clientes y qué necesidades tienen. En el modelo Canvas, si ustedes han visto, ¿eso qué se llama? Es el elemento que se refiere a segmentos de mercado. O sea, ¿cuál es el grupo de clientes a quienes vamos a satisfacer necesidades, ¿no? Luego dice, el segundo proceso es diseñar una estrategia de marketing orientada a los clientes. ¿Qué significa? Cuando una estrategia de marketing o alguna acción está orientada al cliente, cuando el cliente es la base de estudio, es decir, es el centro. En este caso, ¿de qué manera? En base a sus necesidades. ¿No? En base a sus necesidades. Entonces, se diseña la estrategia de marketing en base a las necesidades de los clientes. ¿No? Luego, el paso 3, preparar un programa de marketing. Aquí ya es un programa de marketing integrado
que entregue valor. En este caso, utilidad o beneficio. Superior, ¿qué significa superior? ¿Qué entienden ustedes cuando dice aquí valor superior? Superior e inferior, similar. ¿Respecto a qué? A la competencia. Muy bien. Entonces, entregar valor superior a la competencia, porque si no, si entrega un valor inferior, entonces es seguro que no nos van a comprar. Y si entregamos un valor similar o un beneficio similar, también no vamos a tener la preferencia. ¿Y cuándo vamos a tener la preferencia de los clientes? Cuando lo que nosotros entregamos sean mejores que la de la competencia. Entonces, un valor superior. ¿Esto estaría ligado a lo que es la satisfacción? Sí, obviamente. Lo que se trata aquí es de que el producto o servicio satisfaga mejor a los clientes. Entonces, cada uno de nosotros somos consumidores, ¿no es cierto? Somos clientes para algún producto. Y nosotros de manera cotidiana, a diario, tenemos esas experiencias porque demandamos productos y servicios. Y sabemos de que hay ciertos productos que nos satisfacen más y hay otras que sí realmente decimos nunca más. ¿Sí o no? Y si son productos que demandamos a diario, generalmente no nos lamentamos demasiado cuando un producto no nos satisface. A veces podemos disgustarnos, a veces podemos decir, bueno, que no cubrió las expectativas, pero tampoco vamos a estar ahí lamentándonos si son productos de consumo diario, ¿no? Ya sabemos que para el día siguiente ya no vamos a comprar o vamos a buscar otras alternativas. Entonces, sabemos de que la lealtad o la fidelidad del cliente no es o sea, no es algo que no cambie. Más bien, en los productos de consumo cotidiano muchas veces, si no satisface, rápidamente buscamos sustitutos, ¿no? O productos sustitutivos. O buscamos a la competencia. Bien, el proceso 4 dice construir relaciones rentables y deleitar a los clientes. ¿Qué significa aquí tratar de fidelizar? ¿Qué significa de que los clientes vuelvan? Y que esos clientes sean clientes que demanden prácticamente por el resto de la vida, ¿no? Entonces, construir relaciones rentables significa de que esos clientes a través de los años van demandando los productos o servicios y para que ellos sigan demandando hay que deleitar. En otras palabras, bueno, se utiliza esta palabra deleitar cuando supera las expectativas, superar las expectativas. Es como que tiene el significado de sorprender a los clientes, ¿no? Sorprender de manera agradable. Entonces no es solamente una simple satisfacción o cubrir expectativas, sino sorprender o superar esas expectativas. Y 5, en este caso es captar valor de los clientes para generar utilidades. Entonces aquí cuando dice captar valor, significa
obtener beneficios. Beneficios o que en este caso es a través del precio. Por si acaso, el precio es la única variable de las 4P que permite captar valor de los clientes, ¿no? Bien, entonces, ¿en qué consiste el proceso de marketing? Primero, conocer qué necesita el cliente. Luego, diseñar la estrategia, que significa la estrategia de cómo satisfacer esas necesidades, ¿no? Aquí es conocer qué necesidades. Aquí es cómo satisfacer. Cómo cubrir esas necesidades. Y aquí es el programa de marketing que entregue un valor diferenciado, ¿no? Cómo entregar un valor que sea superior a la competencia. Y aquí es cómo mantener relaciones o buenas relaciones con los clientes de tal manera de que esa relación ayude a generar más ventas. Y aquí cómo obtener los beneficios o las utilidades, ¿no? Bien. Licenciado, disculpe, y para el hecho de captar valor capital del cliente, en el punto 5. ¿Captar valor qué? ¿Valor capital? Sí, licenciado. Cuando dice aquí valor capital se refiere a lo que el cliente pueda demandar de por vida. Por ejemplo, ¿cuánto puede demandar un cliente o cuánto puede consumir, por ejemplo, de consumo diario que es? Por ejemplo, si hablamos de leche, de pan, ¿cuánto puede consumir? ¿No? Que son el consumo diario. ¿Cuánto puede demandar de autos o vehículos? ¿No? ¿Cuánto puede demandar de casa o inmuebles en el transcurso de la vida? ¿Cuántas casas? ¿Cuántos vehículos? ¿Cuánto de leche o pan? ¿No? Entonces, se puede calcular el valor capital del cliente en base a cuánto puede ser el consumo. Por ejemplo, generalmente existen datos de consumo de leche por año. Que se habla más o menos en litros, ¿no? Una persona dependiendo del país consume, por decir, 50 litros al año, otros 100 litros, otros 200 litros al año. Entonces, el valor capital se refiere a la sumatoria de las compras, ¿no? O sea, ¿cuánto puede comprar una persona en el transcurso de la vida, ¿no? Y ese es el potencial de demanda de un cliente. Si se tiene a un cliente satisfecho, entonces, especialmente en compras cotidianas, que son repetitivas, generalmente cuando ya conoce el producto y ha adoptado ese producto, entonces el proceso de compra es
Es bien sencillo. Es porque es una recompra, ¿no? Entonces no está buscando cada vez nuevas marcas que ofrece la competencia. No está mirando, solamente va al supermercado y alza lo que consume. ¿O no es así? Entonces, el valor capital se refiere a eso, ¿no? Está bien, licenciado. Muchas gracias. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta? Bien, entonces tenemos ya estos 5 pasos. Y estos 2 primeros se refieren al marketing estratégico. Y a estos 2 siguientes se refiere al marketing operativo, ¿no? En este caso, cuando dice preparar un programa de marketing, aquí está hablando de productos, precios, distribución y la parte de promoción, ¿no? Y en el 4, administrar relaciones con los clientes y gestión de relaciones con los socios. Bueno, en algunos casos se consideran socios también a los clientes, especialmente los distribuidores que compran sus productos, ¿no? En el punto 1, en marketing estratégico, lo que se hace es investigación de mercados o estudio de mercado y gestionar esa información, ¿no? Y los datos del cliente, o sea, quiénes son, se define el perfil de los clientes y se determina el segmento de clientes. La estrategia, aquí está, quiénes se va a atender específicamente, segmento del mercado y la definición de mercado meta. Luego aquí, ¿qué vamos a entregar? ¿No? Decidir una propuesta de valor. Y cómo diferenciamos y cómo posicionamos el producto, ¿no? Entonces aquí, en esta parte, tiene que ser algo que sea diferente a la competencia o a lo que ya hay. Bien, entonces los 2 primeros pasos se refieren al marketing estratégico en el ámbito de análisis. Y aquí es la ejecución o la implementación, ¿no? Aquí, como dice, el marketing operativo es el ámbito de acción. Y aquí es la dimensión de análisis. El marketing estratégico es el análisis, ¿no? La etapa de análisis. Y el marketing operativo es la dimensión de acción, es decir, la parte o el proceso que esta parte es análisis y esta parte es de acción. Bien. ¿En qué consiste entonces el comprender el proceso 1? Ahorita vamos a entrar más en detalle este proceso. Comprender el mercado y las necesidades del cliente, ¿no? Que esto es el primer paso del marketing estratégico. Entonces aquí tenemos las definiciones o las diferencias entre necesidades, deseos y demandas. Entonces aquí se define la necesidad como un estado de carencia percibida. Por si acaso esta es la definición. ¿Qué es una necesidad? Dice un estado de carencia percibida. ¿Qué son los deseos? Dice la forma que toman las necesidades a medida que son procesadas por la cultura y la personalidad individual.
Y las demandas son los deseos humanos respaldados por el poder de compra. Entonces, si vemos lo que son las estructuras, en esa primera definición, ¿qué elementos contienen? ¿Cuáles son los elementos? Está el grupo o familia. No. ¿Cuál es? ¿Cuáles son los atributos particulares? ¿Y cuál es el complemento? ¿Qué sería? En necesidades sería el grupo estado, el atributo sería la carencia percibida. Bien, entonces el grupo es el estado. ¿El atributo que sería qué? Carencia. La carencia carencia. percibida. Bueno, percibida incluso puede ser el complemento, ¿no? Porque puede ser estado de carencia, ¿no? O de todos estos tres componentes, el que no debe faltar nunca en una definición, ¿cuál es? ¿Qué no debe faltar? El atributo, ¿Cuál es? la carencia. Muy bien. Entonces, si toca definir, si le pregunta, a ver, ¿qué es una necesidad? ¿Usted qué puede responder con una sola palabra? Carencia. Claro, puede decir Ausencia. es una carencia, ¿no? Y usted está en lo correcto. ¿Por qué? Porque ese tiene la idea, esta es la idea clave o principal. Entonces, como en este caso, si puede definir con una sola palabra, a ver, la necesidad con una sola palabra, si usted dice es una carencia. Ahora, puede decir es un estado, ¿no? Ahí ya está diciendo a qué pertenece, ¿no? Y en este caso, como complemento, que es percibida, que el individuo es consciente, ¿no? Pero en la definición, lo que nunca debe faltar es la idea clave o el atributo particular, que en este caso es la carencia. Bueno, de acuerdo a estos autores, ¿cómo define deseo? Dice, es la forma que toman las necesidades. Entonces, ¿dónde ubica? ¿Cuál es el grupo o familia? La forma. ¿La forma? O sea, está diciendo que el deseo es una forma. ¿Sí? ¿Qué es una forma, pues? ¿O dónde es el punto de partida? ¿Lo sitúa dónde? ¿En forma? Atributos. ¿Cuál atributo? La forma sería un atributo, ¿no? Mm. Más que un grupo. Ya. O sea, Bueno, puede ser, en el caso, ¿no? del deseo puede ser, no sé si lo que quiere, por ejemplo, si su necesidad, por ejemplo, tiene sed, en su deseo la forma va a ser, por ejemplo, agua, o va a ser una gaseosa, o va a ser un jugo. Entonces, ¿ya? ahí entraría lo que es la forma, ¿no? de la necesidad.
Ya, entonces, ¿qué es? ¿Es la forma o es la necesidad? Forma. ¿Sí? ¿Qué dicen ustedes? A ver. Yo creo que es grupo, la forma. Yo digo que es Yo necesidad. creo que sigue siendo la necesidad, licenciado, Necesidad, porque dice. Ya, la hay una necesidad. necesidad y esta necesidad toma una forma, ¿no ves? ¿O es la forma que toma una necesidad? Entonces, según esta definición, el deseo aterriza o comienza con una necesidad que toma una forma. Eso es lo que está diciendo, ¿no ves? Es una necesidad, pero que toma una forma diferente porque está procesado por la cultura y la personalidad individual. Bueno, aquí está diciendo, bueno, hay muchos factores personales que afectan de qué forma se manifiesta esta necesidad. O sea, en otras palabras, es una forma de expresión de una necesidad, el deseo. Licenciado, pero en este caso el deseo en base a la necesidad deja de ser como ya no es una carencia, sino viene a ser más por gusto. Ajá. Claro, porque aquí cuando dice cultura y personalidad individual está hablando de gustos. Gustos y qué? Y preferencias personales. De que me gusta o no me gusta, ¿no? Y cuando hablamos de gustos, ya no es lo mismo de una persona a otra. En cambio, si se habla de necesidades, las necesidades son comunes. No sé si encuentran la diferencia. Sí, sí, licenciado, quería aclarar esa duda. Ujú. Así es. Entonces, el deseo o los deseos están más ya influenciados por gustos y preferencias personales o individuales, ¿no? Entonces, a los clientes, ¿qué se satisfacen? ¿Necesidades o deseos? Necesidades. Ambas cosas. En la parte de necesidades creo que hay más cosas, ¿no? En la parte diaria como la alimentación, y en deseos pues vienen a ser un poco más, también vienen a ser los artículos de lujo, digamos, ¿no? Es como no tengo la necesidad de una consola PlayStation 5, pero sí tengo el deseo de tener una. Se podría diferenciar. Bueno, pero en cosas cotidianas no se da deseos. ¿No se satisfacen deseos? Como por ejemplo, si quisiera comer algo hoy. Claro. Claro, es que solamente di mi ejemplo en un bien un poquito más de Claro. lujo, como decía. Claro, pero a ver, dicen, bueno, a ver, ¿cuál es la necesidad de alimentarse, no es cierto? La necesidad de alimentarse, por si acaso el hambre no es necesidad. El hambre son síntomas que el cuerpo emite por falta de alimentos, ¿no es cierto? Entonces la necesidad que hay es de alimentarse. Entonces, ¿qué comer? Ya ahí entra, no, yo quiero comer tal cosa, ¿no? O prefiero comer tal cosa, ¿no? Ahora, desea, no sé, a ver, desea una Burger King, pero come, por decir, come ensalada o verduras.
¿no? ¿A qué es lo que está sucediendo ahí? Si bien puede haber deseos, pero también existe lo que es la necesidad. Se está satisfaciendo en este caso una necesidad. Ajá. Porque eso es lo que sucede, ¿no es cierto? Por salud o porque no quiero consumir comida chatarra y quiero o necesito por cuestiones de mantener la salud o por mis convicciones, entonces no consumo carne, por decir, ¿no? Entonces, obviamente, lo que a las empresas sí o sí, digamos, primero lo que tiene que hacer es satisfacer o cubrir las necesidades que son comunes. Y luego a esa necesidad hay que añadir un plus. O sea, la posibilidad de que sea demandado, que satisfaga los deseos. ¿Qué desea el cliente? Muchas veces desea, aparte del producto, desea buena atención, desea desea que sea rápido, etcétera, ¿no? Entonces eso es lo que ya hace la diferencia. Bien, y luego viene la demanda, que son los deseos humanos. En este caso ya está partiendo de esto, respaldado por el poder de compra. En otras palabras, que tiene la capacidad de adquirir esos bienes y servicios, ¿no? Bien. Luego tenemos la definición de oferta de mercado. ¿En qué consiste? Combinación de productos, servicios, información o experiencias que se ofrecen en el mercado, a un mercado para satisfacer una necesidad o deseo. Ya aquí ya está tomando en cuenta las dos cosas, no solamente la necesidad. Entonces, la oferta de mercado es lo que hay o se pone a disposición en el mercado para que sean demandados, ¿no? Y obviamente para satisfaciendo una necesidad. ¿En qué consiste la miopía del marketing? Dice, es el error que consiste en prestar mayor atención a los productos específicos que una empresa ofrece que a los beneficios y experiencias que eso genera. Es más o menos que la empresa esté muy centrada en sus productos, diciendo que su producto es bueno, que su producto es lo máximo, que su producto es mejor que el de la competencia, pero no se da cuenta de lo que realmente aporta o entrega valor a los clientes, ¿no? Entonces no está desde la perspectiva del cliente, sino ve el producto o servicio desde su propia perspectiva. Es como cuando una madre ve a su hijo, ¿no? Y lo evalúa y califica y dice, mi hijo es lo máximo, mi hijo es bonito, mi hijo es inteligente, aunque no lo sea. ¿Por qué? Porque es su madre. Más o menos la miopía del marketing es eso. Pensar de que su producto es lo máximo y está centrado en que el producto debería ser demandado más que la de la competencia. ¿Por qué? Porque es bueno. Y no es capaz de ver de manera objetiva si realmente el producto satisface las necesidades mejor que lo de los clientes, ¿no? Esa es la miopía del marketing y es un error que se comete pensando de que su producto es mejor que el de la competencia. Valor y satisfacción del cliente. Identificar adecuadamente el valor que el cliente asigna al producto
y la expectativa que éste tiene para su satisfacción. Por si acaso, todos los clientes demandan un producto con una expectativa. No existe ningún cliente que no tenga expectativas formadas. Se debe fijar las expectativas de los clientes en el nivel adecuado para lograr la satisfacción del cliente. ¿Cómo se forman las expectativas de los clientes? ¿Qué dicen ustedes? Creo que se la puede hacer mediante la publicidad. En el caso de la tecnología, en nuestra área, es como que las diferentes marcas promocionan tanto un producto, tanto le ponen fecha de presentación y al final del día, ese día pues uno sabe en lo que presenta si va a ser bueno o no. E inclusive en esa parte sí, por ejemplo, ¿cómo se llama? Las acciones se adelantan, tipo... En el caso de Apple, que últimamente no ha cambiado mucho su dispositivo, en la bolsa de valores, en las acciones, ha bajado porque ha visto que no hay mucha novedad, digamos, ¿no? Entonces, en esta área se genera expectativa con celulares, computadoras, procesadores y así sucesivamente. Muy bien. Principalmente a través de la publicidad o la promoción, ¿no? ¿Por qué? Porque esto genera una expectativa, porque aquí existen informaciones y también en algunos casos se prometen promesas de qué es lo que el producto puede hacer. Entonces las expectativas se forman. Cuando la empresa hace publicidad o comunica algo que el producto no puede hacer, pero que para llamar la atención y para generar expectativa hace o dice o promete cosas que el producto no puede cumplir, entonces sucede que después viene la insatisfacción. ¿Por qué? Porque la expectativa fue tanta y el producto no fue capaz de satisfacer esas expectativas. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí en términos de marketing? Es un error ofrecer demasiado que después ni la empresa ni el producto pueda cumplir. ¿Por qué? Porque se generan expectativas por encima de lo que se pueda satisfacer. Entonces, hay que fijar bien el valor pensando en la satisfacción del cliente. Si fija o si ofrece mucho y la expectativa es alta, mientras más alta sea la expectativa, es más difícil de satisfacer esas expectativas. Mientras más bajas sean las expectativas, es más fácil de satisfacer. Pero obviamente no podemos decir que se conformen los clientes de tener expectativas bajas para que sean satisfechas. Generalmente los clientes van a formar las expectativas en base a informaciones, en base a promesas y en base a sus propias experiencias. Y también, obviamente, en base al estándar del mercado, es decir, ¿qué ofrecen los competidores? Si los competidores, por ejemplo, en términos de precio, casi todos están alrededor de 50, ¿no? Si alguien cobra más de eso, se supone que debe ser algo mejor, ¿no? Entonces, hay informaciones, ya sea de precio, de publicidad y todo lo demás, otras acciones de marketing que despiertan las expectativas. Entonces, aquí dice, hay que tomar en cuenta el valor que se va a entregar y que si se va a poder satisfacer al cliente. Entonces, por eso aquí dice, hay que identificar adecuadamente el valor que el cliente asigna al producto. En otras palabras, el producto es valorado por el cliente tiene lealtad hacia la marca y hacia el producto,
de tal manera que eso le va a satisfacer sus deseos, ¿no? Y el producto es capaz de satisfacerlo, o si la expectativa es demasiado alta, entonces la empresa va a tener que ofrecer o modificar el producto de tal manera que satisfaga esa expectativa, ¿no? Si no, lo que está generando es un futuro cliente insatisfecho. Y ninguna empresa en su sentido común va a desarrollar una acción para tener a futuro clientes insatisfechos, porque se supone que todas las acciones que desarrolla la empresa es para que los clientes estén satisfechos, ¿no? Pero ahí viene la brecha entre lo que es expectativa y lo que el producto puede hacer, ¿no? Aquí en este caso el producto o servicio, ¿no? Lo que la empresa entrega de valor. Entonces, en resumen, en el marketing no hay que prometer algo que no pueda cumplir el producto o que la empresa no pueda cumplir. Y hay que situar la expectativa del cliente exactamente donde la empresa pueda satisfacer o incluso pueda deleitar o superar esas expectativas. Entonces siempre hay que ofrecer un poco menos de lo que la empresa puede hacer. Por ejemplo, si la empresa puede entregar, como ocurre, ¿no?, con los deliveries o Pizza Hut, decía, bueno, en 30 minutos entregamos los pedidos. Pero dentro de eso es su oferta. Pero en la práctica, ellos tienen que poder hacer por mucho menos de eso. Es decir, por decir 20 minutos. En 20 minutos pueden entregar. Pero no ofrecen 20 minutos porque eso sería generar una expectativa que apenas podrían cumplir. Entonces ofrecen un tiempo un poco mayor para poder cumplir en menos tiempo. Entonces dicen en 30 días, 30 minutos le entregamos, dentro de los 30 minutos. Entonces, en promedio, o en la mayoría de los casos, puede entregar, por decir, en 20 minutos. Y está en esa zona de seguridad de la empresa, de poder satisfacer a los clientes, prácticamente el 100% de los clientes. Si la empresa, en promedio, puede hacerlo en 28 minutos, es un error ofrecer 30 minutos. Porque ahí tiene un margen prácticamente que es nada. ¿Está bien? Bueno, jóvenes, si no hay preguntas, quedamos aquí. No se olviden de hacer desarrollar el modelo Canvas para el día miércoles, ¿ya? Licenciado, ¿cómo está? Buenos días. Una consulta. Por ese modelo, dice que debe ser grupal. ¿No? Individual va a ser. Ah, ya. Gracias. Ya. Bueno. Se cuidan, nos vemos el día martes. Hasta luego, Hasta luego, licenciado. Hasta el martes. Hola, licenciada. Hasta luego. Hasta luego.